Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con el punto 58. En este se concluye el apartado que dice la alianza con Noé. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel, el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. O sea, que esta alianza de Noé, la alianza con Noé, dura hasta Jesucristo. En Jesucristo se instituye la nueva alianza, ¿eh? La nueva y eterna alianza. Pero fijaros, la alianza con Noé, la alianza con aquel hombre justo que quería salvar del pecado a la humanidad, guiado en aquella estrategia de aquella barca, etcétera. Bueno, pues es la que prefigura lo que Jesucristo realizaría. Y además hay que reconocer que aunque no tuviese la plenitud de la gracia, aunque la alianza de Noé todavía era imperfecta, sin embargo dio mucho fruto. Y aquí en este punto pues se hace como una mención a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Tenemos que reconocer que tenemos una carencia muy grande de cultura veterotestamentaria en el Antiguo Testamento y que por eso quizás nos cuesta más disfrutar de la liturgia, porque la liturgia suele realizar esa especie de conjunción, de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, viendo pues, cómo se ha realizado el plan de salvación, ¿no? Y cómo todo lo prometido ha sido realizado en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué figuras se nos recuerdan? La del justo Abel, a diferencia de Caín. Abel era aquel que cuando hacía ofrendas, dice, a Dios le resultaban agradables las ofrendas de Abel. Por eso es prefiguración de Cristo que hace su ofrenda al Padre. Paradójicamente, el hecho de que él sea el preferido de Yahvé, pues, le suscita celos y envidia en su hermano Caín. Bueno, así también ocurre que Jesucristo, el justo, el que ofrece su vida como ofrenda agradable al Padre, en vez de suscitar en todos nosotros pues una gratitud inmensa, también suscita celos. Vemos lo que ocurrió en el entorno de Jesús, como el mundo de los sacerdotes, del templo, los fariseos, los escribas tenían celos de su popularidad, de cómo el pueblo le seguía, etcétera. Por eso Abel, el justo Abel, es imagen de Jesús. El sacerdote Melquisedec, del cual habla Génesis 14, 18, del cual se dice que nadie sabía ni de dónde venía, ni de quién era, ni qué descendencia tenía, ¿no? Es imagen de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es sacerdote según la nueva alianza. Por cierto que a veces escucho yo por ahí algunas expresiones que digamos que chirrían a los oídos. Jesucristo no era sacerdote, Jesucristo era laico. Hombre, vamos a ver, si estamos hablando desde el punto de vista del Antiguo Testamento, de las castas en las que estaba, o de las tribus en las que estaba dividido el pueblo de Israel, pues entonces sí, claro, entonces Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu sacerdotal. La palabra laico, desde luego, es una palabra que es ajena a aquel tiempo y es hablar, vamos a hablar indebidamente, ¿no? Pero bueno, pero Jesucristo por supuesto que es sacerdote según la nueva alianza. O sea, él ha inaugurado el sacerdocio. Él eligió a los 12 apóstoles. Él inauguró el sacerdocio al instituir la Eucaristía. O sea, que decir que Jesucristo no es sacerdote y decirlo desde nuestra perspectiva actual, pues obviamente es una barbaridad. Porque él es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bueno, esto es un pequeño paréntesis. ¿Qué más figuras? ¿Qué más figuras se nos
se nos recuerdan aquí en el punto 58 como figuras en las que la alianza de Noé mostró su esplendor. Por ejemplo, dice los justos, el propio Noé, Daniel y Job. ¿Mm? Por ejemplo, el profeta Daniel, que es también imagen de Jesucristo. El profeta Daniel, que ya sabemos por él que siendo jovencito, bueno, él vivió los tiempos de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y del el cautiverio en Babilonia, del destierro de Babilonia, ¿no? Y de él sabemos, por ejemplo, que siendo un adolescente tuvo una intervención decisiva en el proceso contra Susana, contra la casta Susana, aquella mujer que había sido acusada injustamente de adulterio, ¿no?, por los ancianos de la comunidad de los desterrados. Y Daniel no solo defendió su inocencia, sino que probó, ¿no?, de una manera ágil, que esa mujer era inocente. Por eso Daniel es imagen de Jesucristo, porque él, ante el acusador de nuestros hermanos, ante Satanás, defiende nuestra inocencia, más bien nos hace inocentes. Nos hace inocentes. Bueno, luego Daniel estuvo en la corte de Babilonia, siendo consultado como un profeta, llamando la atención, ¿no?, porque tenía esa sabiduría de Dios, y uno recuerda de dónde le viene a esta sabiduría, ¿no? Recuerda ese episodio de Jesús perdido entre los doctores del templo, que se asombraban de que aquel niño tuviese esa sabiduría para interpretar las Escrituras. Y también tenemos después el episodio de Daniel en el foso de los leones, que sin embargo es respetado por esos leones que se vuelven mansos delante de él. Así también Jesucristo, el lanzado, ¿no?, al foso, y vamos a decir de los propios leones que somos nosotros los pecadores, la humanidad, que sin embargo él hace de nosotros, ¿no?, llega a hacer de nosotros corderos mansos. Bien, por lo tanto, la alianza de Noé da grandes frutos como este de Daniel, habla también de Job. También Jesucristo no solo es el nuevo Daniel, Jesucristo es el nuevo Job, el hombre paciente que carga sobre sí las consecuencias del pecado de los suyos. Tanta desgracia que Job padeció injustamente, porque Job era un hombre justo, ¿no? No es sino una imagen de Jesús cargando sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Bien, en resumen, que todo el Antiguo Testamento, esa alianza de Noé, nos está preparando para la alianza con Jesucristo, cuando se reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. La unidad en uno, la unidad en Cristo, es una gran obsesión en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Es el gran sueño, el gran deseo que Él es capaz de convertir en realidad, porque es el sueño de Dios, y en Dios deseo y acto se unifican y son una sola cosa, que todos sean uno. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.